reclamación rol 76-2015, Antofagasta Terminal Internacional S.A. con Superintendencia del Medio Ambiente. Se han anunciado para alegar por la parte reclamante don Juan José Izaguirre Lira, por la parte reclamada don Emanuel Ibarra Soto. Don Sergio Pérez, relator, va a dar origen a la audiencia, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En la presente causa concurren como reclamante Antofagasta Terminal Internacional Sociedad Anónima, en adelante ATI, y como reclamado la Superintendencia del Medio Ambiente, en adelante la Superintendencia. Lo impugnado es la resolución exenta número 645 del 6 de agosto de 2015, dictada por la Superintendencia, en virtud de la cual resolvió el procedimiento administrativo sancionatorio rol F06 del 2015, que sanciona a la reclamante de autos al pago de 5 multas, las que sumadas ascienden a 1.583 unidades tributarias anuales, y a la medida de limpieza de la zona urbana aledaña al puerto de Antofagasta. A continuación, ilustre tribunal, expondré sucintamente los antecedentes de la presente reclamación. ATI desde hace años se encuentra desarrollando en el puerto de Antofagasta actividades de recepción, almacenamiento, operación y embarque de, entre otras cosas, concentrados minerales, zinc, cobre y plomo, específicamente los galpones terminal de embarque de graneles minerales y sistema de acopio de concentrados. Para el desarrollo de dichas actividades, ATI ingresó a evaluación ambiental, entre otros, los proyectos Terminal de Embarque de Graneles Minerales, Puerto de Antofagasta, calificado favorablemente mediante resolución exenta número 131 del 2003 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, en adelante RCA número 131, y Sistema de Acopio de Concentrados Puerto de Antofagasta, calificado favorablemente mediante RCA número 12 del 2006 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de Antofagasta, que en primera instancia rechazó el proyecto para luego aprobarlo como consecuencia de una reclamación del titular, mediante la modificación introducida por la resolución exenta número 1334 del 2006 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en adelante RCA número 12. El 1 de diciembre de 2014, la Superintendencia inició, bajo el rol F068-2014, un proceso de sanción en contra de ATI, formulando un total de 5 cargos por diversos incumplimientos a las citadas RCA número 131 y 12. Dentro de dicho procedimiento, el 6 de marzo de 2015, la Superintendencia aprobó con correcciones un programa de cumplimiento presentado por ATI y suspendió el referido procedimiento sancionatorio. El mismo día de la aprobación del programa, la Superintendencia dio inicio a la instrucción de un nuevo proceso sancionatorio, el F06 del 2015, y formuló otros 4 cargos a la reclamante por nuevas infracciones a las mismas RCA y un cargo por el incumplimiento de la resolución exenta número 79 de 3 de febrero del 2015, en virtud de la cual la Superintendencia ordenó a ATI la medida provisional de ejecutar en un plazo de 7 días hábiles la medición de eficiencia del sistema de filtros, lo que no habría sido efectuado. Mediante resolución exenta número 645 del 6 de agosto del 2015, la Superintendencia resolvió el procedimiento sancionatorio F06 del 2015, dando por acreditados los cargos, calificando las 5 infracciones como graves y sancionando a la empresa ATI al pago de 5 multas, que en total ascienden a la suma de 1.583 unidades tributarias anuales. La resolución dispuso adicionalmente la medida de limpieza de la zona urbana aledaña al puerto de Antofagasta en un plazo de 30 días. El 28 de agosto del presente, ATI interpuso ante este tribunal la reclamación contemplada en el artículo 17 número 3 de la Ley 20.600 en relación con el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia en contra de la referida resolución exenta número 645. Dicha reclamación fue acogida a tramitación por esta magistratura mediante resolución del 3 de septiembre del presente año, solicitando al superintendente que informara al tenor de esta, conforme lo establece el artículo 29 de la Ley número 20.600, informe que fue evacuado por la autoridad administrativa el 17 de septiembre pasado. A continuación, ilustre tribunal, desarrollaré sucintamente los puntos discutidos por las partes. Respecto de la configuración de las infracciones, primero, se presentan alegaciones generales para todos los cargos. Primero, el procedimiento sancionador le ha privado del ejercicio de sus derechos al reclamante y no existió la debida coordinación administrativa al interior de la superintendencia.
La reclamante señala que los nuevos cargos formulados por la superintendencia carecen de una real entidad que permita concluir que se trata de hechos nuevos, constitutivos de infracciones distintas y no cubiertas por el primer procedimiento sancionatorio y cuya solución no esté resuelta por el programa de cumplimiento aprobado por la autoridad. Según ella, mientras la superintendencia mantenía un procedimiento de fiscalización y sanción en curso, en cuyo marco se había aprobado un programa de cumplimiento, realizó nuevas fiscalizaciones y originó un nuevo procedimiento sancionatorio el mismo día que aprobó el referido programa, formulando nuevos cargos que estarían asociados a lo mismo, la supuesta generación de emisiones fugitivas. Por lo tanto, estima que en el segundo procedimiento sancionatorio se habría vulnerado su derecho a defensa al no haberse ordenado medida alguna que permitiera el ejercicio adecuado de sus derechos, como la reformulación de cargos o la acumulación del procedimiento sancionatorio más nuevo al más antiguo. Respecto a esto último, ATI asegura que acumular ambos procesos sancionatorios era indispensable, ya que se trataría de los mismos hechos fiscalizados, el mismo componente ambiental protegido y las mismas resoluciones de calificación ambiental vulneradas. Además, resultaría incomprensible que en el programa de cumplimiento aprobado no se hayan incorporado las medidas provisionales que ordenó en el segundo proceso fiscalizador, a pesar de que la superintendencia ya estaba en conocimiento de los hechos que fundaron su dictación. La reclamada responde que, más que un derecho a defensa, lo que el programa de cumplimiento busca es superar un incumplimiento del titular de la manera lo más expedita posible, con el fin último de asegurar el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, más que un derecho del infractor, se trata de una institución cuyo fin último es la protección del medio ambiente. Es por tal circunstancia que el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia dispuso restricciones para su procedencia, como la que impide presentar un programa de cumplimiento al titular que ya presentó uno anteriormente, salvo que se hubiera tratado de infracciones leves. Agrega que en el caso concreto, ATI presentó un programa de cumplimiento en el primer procedimiento sancionatorio con el fin de subsanar una serie de infracciones graves, por lo que fue la propia ley la que le impidió presentar un segundo programa por nuevas infracciones de la misma gravedad. A mayor abundamiento, asegura que el derecho a defensa de ATI sí fue garantizado en todo momento, respetándose las garantías de un racional y justo procedimiento. Señala finalmente que, a pesar de que existe una evidente relación entre ambos procedimientos sancionatorios, las infracciones que se constatan en cada uno de ellos son distintas y admiten un tratamiento jurídico separado, con procesos sancionatorios diferentes. A su juicio, la acumulación de procesos administrativos es una facultad discrecional de la Administración, la que en este caso no se dispuso, debido a que los procedimientos están en situaciones procesales disímiles y contradictorias. Segundo, existe identidad de las infracciones y no se respetó la vigencia de los plazos del programa de cumplimiento al cual actualmente se encuentra sujeto ATI. La reclamante repite que las deficiencias detectadas en ambos procedimientos sancionatorios están íntimamente relacionadas, ya que la falla de la infraestructura importa una falla en el funcionamiento de la misma. Se presentarían a su juicio los mismos fundamentos jurídicos en ambos procesos, existiendo una identidad real entre ellos. Y, lo que sería aún más grave, el segundo se habría iniciado estando pendiente el plazo para subsanar los reparos ventilados en el primero. La reclamada responde que la identidad en los fundamentos jurídicos solo se produce entre los cargos A2 del primer procedimiento y el cargo 1 del segundo. No obstante, ello asegura, al no existir identidad de hechos, no se vulnera el principio de non bis in idem. En cuanto a las alegaciones respecto de los cargos específicos, vamos a ir analizando cada cargo. El cargo primero, que establece que se produce emisión de polvo fugitivo desde el galpón TGM, el que escapa por el portón de entrada de vehículos de dicho galpón. La reclamante asegura que la superintendencia utiliza el mismo considerando de la RCA número 131 para fundamentar tal cargo y el cargo A2 del primer proceso sancionatorio. Asimismo, las acciones y objetivos específicos del programa de cumplimiento elaborado para dar solución al cargo A2 contemplaron plazos para su implementación, los que se encontraban aún pendientes a la fecha de la segunda formulación de cargos. Agrega luego que, aun cuando pudiera ser cierta la presencia de problemas en el portón del galpón, no existen antecedentes que cuantifiquen las emisiones imputadas o que evidencien un efecto concreto sobre el medio ambiente. Finalmente, indica que la superintendencia desconoce el propio programa de cumplimiento aprobado
puesto que estimó que no era apto para hacerse cargo de los nuevos hechos detectados, siendo que su objetivo era precisamente dejar al galpón completamente operativo con presión negativa, lo que implica su hermeticidad. Por su parte, la reclamada aclara que en el primer procedimiento sancionatorio se detectaron fisuras en el galpón TGM, pero no la fuga de material particulado, ya que no se tenían los equipos adecuados para lograrlo. Una vez que la superintendencia contó con dichos equipos, efectuó una nueva fiscalización y fue en ese momento que logró constatar la fuga, lo que dio origen al segundo procedimiento administrativo sancionatorio, motivando además la solicitud de detención de funcionamiento del galpón TGM por riesgo a la salud de la población. Luego reconoce que ambas infracciones están relacionadas por el mismo componente ambiental, pero vuelve a asegurar que no existe una identidad entre ambos hechos, por lo que no hubo infracción al principio de non bis in idem. Finalmente explica que el cargo número 1 del segundo proceso sancionatorio estuvo considerado en el programa de cumplimiento del primer proceso, lo que reconoce como un error, pero aclara que ello no implica una ilegalidad del procedimiento ni de la resolución sancionatoria impugnada. Segundo cargo. En el galpón TGM no existen sitios fijos que segreguen concentrados de cobre, zinc y plomo. Respecto de dicho cargo, la reclamante aduce que ATI explicó a la superintendencia que no está operando con concentrados de plomo, por lo que no sería necesario la separación exigida, argumento que habría sido rechazado por ella exigiendo pruebas de aquello. La reclamante sostiene que no le es exigible la prueba de un hecho negativo, la existencia de acopio de plomo, y que además le corresponde a la superintendencia el acreditarlo por ser un hecho conocido y demostrado. Agrega que si existen actividades contempladas en una resolución de calificación ambiental que no se está desarrollando, el titular de dicha resolución no está obligado a modificarla. Finalmente recuerda que por una decisión de autoridad y ajena a su voluntad, ATI no puede acopiar plomo en sus bodegas, por lo que la exigencia de la superintendencia carece de fundamento material. La reclamada, por su parte, señala que la empresa reconoce tácitamente que no tiene elementos estructurales al interior del galpón que permitan segregar los concentrados de zinc y cobre del plomo, hecho que por sí mismo permite configurar la infracción. Luego, argumenta que si bien es efectivo que durante la actividad de inspección del 17 de febrero de 2015 no se constató que existiera dicho acopio, no existen motivos que permitan a la superintendencia suponer razonablemente que la empresa no acopió o acopiará plomo, ya sea de forma frecuente o esporádica, en el galpón TGM, especialmente si el mismo titular indicó en la guía del proyecto que lo haría. El argumento ligado a la decisión de autoridad tampoco tiene el mérito suficiente para desvirtuar los cargos. Recuerda mayor abundamiento la existencia de estudios que indicarían la presencia de altas concentraciones de plomo, cobre, zinc y arsénico en la ciudad, las que se presentarían en mayores niveles en el puerto de Antofagasta, disminuyendo progresivamente a medida que se internan en la ciudad. Agrega finalmente que exista o no en la actualidad acopio de plomo, la resolución de calificación ambiental lo obliga igualmente a generar dentro de los galpones las condiciones de infraestructura que permitan destinar sectores separados para el almacenamiento de cobre o zinc, por un lado, y plomo por otro. Cargo tercero. Durante la maniobra de carga de un buque con concentrado de zinc, se produce emisión de polvo fugitivo desde su bodega de carguillo hacia la atmósfera. La reclamante estima que dicho cargo no puede ser calificado de infracción, ni mucho menos determinar que genera por sí solo algún impacto ambiental no previsto, ya que las RCA que dirigen el actuar de ATI no establecen la inexistencia total de emisiones de polvo fugitivo. Luego señala que no basta para calificar una infracción la mera apreciación de un funcionario, debiendo necesariamente mediar medida, análisis o toma de muestras que determinen inequívocamente la vulneración de una norma o de un compromiso ambiental, además de estar determinada la significancia ambiental del hecho constitutivo de la supuesta infracción, todo lo cual no fue acreditado en el expediente administrativo sancionado. A su juicio, la superintendencia habría aplicado presunciones, siendo que debió acreditar sus dichos mediante medios de prueba. Agrega finalmente que es importante notar que en el puerto de Antofagasta se realizan innumerables operaciones de carga de todo tipo de elementos y que la ciudad de Antofagasta ha sido materia de una serie de estudios ligados a la presencia de concentrados de minerales en diversos sectores de la ciudad, pero ninguno lo ha vinculado, asegura, directa o inequívocamente al embarque de concentrados, sino que más bien al transporte, especialmente mediante camiones, de dichos materiales, actividad que no es efectuada por ATI.
La superintendencia replica, en primer lugar, que para que este hecho no fuese clasificado como impacto ambiental no previsto, ATI, durante la evaluación ambiental del proyecto aprobado mediante la RCA número 131, debió advertir a la autoridad la dificultad de controlar las emisiones atmosféricas durante el embarque de graneles minerales, presentando otras medidas de mitigación distintas a la instalación de un chute telescópico que quede a menos de 1 metro bajo la brazola de la nave. Luego, argumenta que no es efectivo que la constatación de la infracción se haya basado en la simple apreciación subjetiva de un funcionario, explicando los medios de prueba utilizados que habrían acreditado su entender de manera inequívoca la infracción de la RCA número 131. La superintendencia recuerda que los hechos contenidos en el acta de inspección correspondiente, que gozan de presunción de veracidad, deben ser desvirtuados por la reclamante, lo que no ha ocurrido. En cuanto a la inexistencia de antecedentes que permitan determinar la significancia ambiental de la infracción, la superintendencia indica que existe abundante prueba acompañada del procedimiento sancionatorio que da cuenta del riesgo significativo a la salud de la población y la relación de causalidad entre las emisiones constatadas desde las dependencias de ATI y la presencia de contaminantes en la ciudad de Antofagasta. Manifiesta además que jamás se utilizaron presunciones. Respecto a los estudios mencionados por ATI, indica que es efectivo lo señalado por ella, pero aclara que recién este año se detectaron las emisiones de grandes cantidades de material particulado desde sus dependencias, las que acreditarían que la empresa ha a lo menos aportado a dicha contaminación. Finalmente agrega que en lugar de haber dado aviso oportuno al Servicio de Evaluación Ambiental de la ocurrencia de los impactos no evaluados, las deficiencias de funcionamiento asociadas a esta infracción solo fueron subsanadas por ATI mediante las medidas correctivas dispuestas por la superintendencia con posterioridad a la formulación de cargos y la consecuente detención de funcionamiento de los galpones. Cargo número 4. El interior del galpón de concentrados SAC no se encuentra sellado herméticamente, producto de la existencia de fisuras u aberturas en los portones de ingreso. Al respecto, la reclamante señala que en el primer procedimiento sancionatorio se realiza una verificación exhaustiva al galpón SAC, sin que en tal informe se reparara en nada su funcionamiento o sus puertas. El presente cargo no es a su juicio una nueva infracción, sino que una especificación de una situación que está cubierta por el primer procedimiento sancionador, el que, como se dijo, cuenta con un programa de cumplimiento aprobado y que tenía al momento de la formulación de cargos plazo pendiente para su implementación. La reclamada contesta que aquello no es efectivo, ya que en ninguna parte de dicho programa se contempló una acción consistente en sellar o reparar las aberturas de los portones de ingreso del galpón SAC, ya que la existencia de dichas aberturas fueron detectadas recién durante el año 2015. Aclara además que el programa de cumplimiento aprobado no permite a la empresa considerar que cualquier infracción futura que cometa quedará cubierto por este. Cargo 5. El incumplimiento de lo dispuesto en la resolución exenta número 79 de 3 de febrero de 2015 por la no realización de las mediciones de eficiencia del sistema de filtros en la oportunidad y conforme a las condiciones requeridas. La reclamante asegura que el cumplimiento de la medida provisional decretada se encontraba suspendida conjuntamente con el primer procedimiento sancionatorio, suspensión que no ha importado perjuicio alguno a la población, puesto que si la medida tenía alguna justificación real, no se explica que la propia superintendencia haya denegado un aumento de plazo para su desarrollo y cumplimiento. Agrega además que la situación se subsanó con el programa de cumplimiento aprobado por la superintendencia, ya que la medición fue realizada. La superintendencia explica el incumplimiento de la medida provisional, explica que el incumplimiento de la medida provisional se produjo ya que ATI no la ejecutó en el plazo y condiciones dispuestas por la resolución exenta número 79, lo que es una infracción de carácter grave por tratarse de medidas urgentes. Agrega que la medida provisional no puede ni debe quedar suspendida conjuntamente con el procedimiento sancionatorio, ya que previamente a la aprobación del programa de cumplimiento, la superintendencia había dado por incumplida la medida. Respecto a la solicitud de ampliación de plazos presentada por ATI, la superintendencia explica que esta fue denegada, dado que no fue solicitada por circunstancias que hayan imposibilitado la realización de la medición, sino que por razones relacionadas con la optimización del sistema de filtros. Finalmente, respecto a la alegación consistente en que la medida provisional ya fue abordada en el programa de cumplimiento del primer procedimiento sancionatorio, la superintendencia señala que la empresa confunde la obligación de efectuar mediciones de eficiencia del sistema 2 veces al año, dispuesto por la RCA número 12, con la obligación dispuesta por la resolución exenta número 79,
que ordena a la empresa a efectuar una medición urgente y adicional a las otras. Por lo tanto, si esta nueva medición no estaba contemplada en el programa de cumplimiento del primer procedimiento sancionatorio, con mayor razón no podía suspenderse los efectos del incumplimiento de la medida provisional. Respecto a la calificación de la gravedad de las infracciones. En cuanto a la clasificación como grave de las infracciones número 1 y 3, por la existencia de hechos, actos u omisiones que hayan generado un riesgo significativo para la salud de la población, la reclamante señala que la superintendencia la determinó solamente mediante supuestos, debiendo haberla acreditado mediante medios probatorios. A su juicio no existen elementos que permitan al menos cuantificar la fuga de polvo fugitivo, elemento sin el cual no se puede determinar el riesgo para la salud. Luego, en cuanto a la población expuesta, ATI asegura que la población analizada no presenta rasgos de contaminación, salvo las excepciones que quedan de manifiesto en los informes y que son solo 2 casos. Por lo mismo, no existiría una contaminación real en las personas analizadas. Respecto a la significancia del riesgo, señala que la superintendencia parte de la base de que ATI es la responsable de la presencia de los contaminantes, lo que no ha sido acreditado. Por tanto, a su juicio, la gravedad de dichos cargos no fue demostrada. Por su parte, la superintendencia explica que, para configurar el riesgo para la salud de la población, se utilizaron los parámetros brindados por el SEA en su guía de evaluación de impacto ambiental, riesgo para la salud de la población del año 2012, lo que fue detalladamente tratado en la resolución impugnada. Agrega que no se requiere cuantificar las emisiones para determinar que se configuran las infracciones y explica que se logró acreditar una ruta de exposición completa de los contaminantes plomo, cobre, zinc y arsénico, no siendo necesaria la cuantificación de las emisiones fugitivas para configurar dicha ruta. Respecto a la significancia, la superintendencia detalla el método utilizado para su determinación, el que le permitió concluir que existe una posibilidad de efectos adversos de tipo no cancerígenos en la población infantil en el rango de edad de 3 a 6 años que vive en las cercanías del edificio del Ministerio de Obras Públicas. Además, se concluyó que debido a la presencia de cobre y plomo, tanto en el suelo como valor medio y en el polvo sedimentable, existe posibilidad de que se generen efectos adversos en la población infantil de edad preescolar que vive en la zona cercana al puerto. Concluye este punto señalando que se acreditó a lo largo del procedimiento sancionatorio que ATI es, a lo menos, uno de los responsables de la contaminación por metales pesados que existe en la ciudad de Antofagasta. Cuanto a la clasificación como grave de las infracciones 2 y 4, por la existencia de hechos, actos o omisiones que incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva RCA, la reclamante separa su argumentación según la infracción. En relación a la infracción número 2, alega que, pese a que ATI no acopia plomo, ni lo acopió a granel, se imputa nuevamente, mediante suposiciones, que el plomo existente en los alrededores del puerto son de su responsabilidad. En contrapartida, la superintendencia asegura que su calificación también está fundamentada, puesto que ATI no acreditó que haya variado la situación de hecho en que se fundó el cargo, vale decir que ella acopia plomo, zinc y cobre al interior del galpón TGM. Además, asegura que existen las condiciones necesarias para que se produzca fuga de material particulado con contenido de plomo desde el galpón. Respecto a la clasificación de la infracción número 4, ATI señala que nuevamente la superintendencia se basa en suposiciones. Por el contrario, la superintendencia asegura que se encuentra acreditada la detección de fuga de material particulado desde el galpón TGM y que es un hecho indubitado que los galpones SAC y TGM están conectados al mismo sistema de filtros de aire, el cual tiene por objeto mantener la presión negativa de ambos galpones. Por lo tanto, dado que durante las actividades de inspección de febrero y marzo de 2015 se constató que existía una fuga de material particulado desde el galpón TGM, necesariamente debe concluirse que, al menos a la época de la actividad de inspección, no se estaba manteniendo la presión negativa al interior de los galpones. Por lo tanto, concluye que la presencia de fisuras en el galpón SAC es un incumplimiento grave a las medidas destinadas a mitigar o eliminar los efectos negativos del proyecto. En cuanto a la clasificación como grave de la infracción número 5, por la existencia de hechos, actos u omisiones que conlleven el no acatamiento de las instrucciones, requerimientos y medidas urgentes dispuestas por la superintendencia, la reclamante señala que no puede ser considerada como grave, puesto que el procedimiento en que se dispuso tal medida está suspendido y, consecuencialmente, suspendida la medida. En este punto, la superintendencia explica la importancia que tenían las mediciones exigidas por la RCA número 12 al sistema de filtros de aire
ya que era la única manera de controlar el correcto funcionamiento del sistema que permite mantener la presión negativa al interior de los galpones SAC y TGM. Dado que las mediciones no habían sido efectuadas por ATI, se estimó necesario, como medida provisional, que ella efectuara una medición adicional de eficiencia del sistema dentro de un plazo muy acotado. Respecto a la determinación de las sanciones, la reclamante se refiere a la supuesta intencionalidad como factor agravante, señalando que dicha intencionalidad es una calificante que incrementa la sanción y para configurarla se requiere acreditar otros elementos que vayan más allá de la falta de la diligencia, lo que no ocurrió en el caso de autos. Frente a ello, concluye que no es admisible considerar el conocimiento de los hechos infraccionales como el único componente de la intencionalidad, pues ello implica que cualquier infracción de aquellas contempladas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Superintendencia deba necesariamente ser calificada como la agravante de intencionalidad, circunstancia que haría siempre aplicable tal agravante. La Superintendencia señala que no cualquier infracción es intencional, ya que no solo se requiere el conocimiento de los hechos constitutivos de infracción, sino que se ha entendido que la intencionalidad contiene en sí misma tanto el conocimiento de la obligación contenida en el instrumento normativo como la conducta que se realiza y sus alcances jurídicos. Por tanto, a su juicio, la Superintendencia debe demostrar que el infractor es un sujeto calificado al que fuese posible atribuir un pleno conocimiento de las obligaciones a las que está sujeto. Tal sería, asegura, el caso de ATI, lo cual fue debidamente fundamentado en la resolución recurrida. Respecto a la imposición de las medidas de limpieza de la zona urbana aledaña al puerto de Antofagasta, establecida en la parte resolutiva de la resolución reclamada, ATI estima que no existe norma alguna que autorice a la Superintendencia para decretarla, ya que no se ha discutido ni probado que el causante de lo que se pretende limpiar sea ATI, habiéndose acreditado únicamente un riesgo. Agrega además que la Superintendencia no tenía competencia para aprobar el informe que dé cuenta de la ejecución de la medida. La Superintendencia reconoce que la resolución sancionatoria no indica expresamente la fuente legal de la medida, pero aquello no quiere decir que dicha fuente no exista. La fuente legal de la medida ordenada corresponde, según ella, a los literales G y H del artículo 3 de la LOSMA, que consagra su atribución exclusiva para adoptar medidas urgentes y transitorias con el objetivo de resguardar al medio ambiente de daños inminentes y graves, medidas cuya pertinencia se encuentra acreditada. Luego afirma que para la Superintendencia pueda ejercer las atribuciones en cuestión no es necesario que se constate la presencia de un daño, sino que basta con el riesgo. En lo relativo al cuestionamiento de su competencia, para aprobar el informe que dé cuenta de la ejecución de la medida de aspirado, señala que la lectura de la alegación propuesta por el titular no se logra comprender, tanto técnica como jurídicamente, cuál es el problema con el hecho de que esta Superintendencia sea el organismo encargado de aprobar dicho informe. Agrega además que no existe norma alguna que limite las competencias y atribuciones generales de la Superintendencia para evaluar tanto el contenido técnico como el cumplimiento de las medidas ordenadas por ella. Para cerrar, ilustre tribunal, resta informar que la reclamante solicita a este tribunal que se deje sin efecto la resolución impugnada y se declare, primero, que el procedimiento sancionador que ha dado origen a este reclamo sea invalidado y dejado sin efecto, o en el estado permitir su acumulación con el anterior, o permitir a la autoridad dictar las medidas de reformulación de los cargos en el primer procedimiento sancionatorio, o en ese mismo procedimiento disponer de la comunicación de los hechos conexos contenidos en el segundo procedimiento sancionatorio. Subsidiariamente, solicita invalidar lo decidido por la Superintendencia en orden a dar por acreditadas la comisión de las infracciones que fueron motivos de cargo en el procedimiento sancionatorio ROL F06 del 2015, por cuanto no existen elementos de prueba que permitan su confirmación como infracciones ambientales, ni antecedentes que permitan confirmar los riesgos que la Superintendencia ha determinado. 3. Dejar sin efecto la medida ordenada consistente en el barrido de calles, puesto que la Superintendencia carecería de competencia para dictarla en la resolución final del procedimiento sancionador. Y 4. Subsidiariamente, bajar sustancialmente el monto de las multas aplicadas. Por su parte, la Superintendencia solicita se rechace en todas sus partes la acción de reclamación deducida, declarando que la resolución exenta número 695 es legal y fue dictada conforme a la normativa vigente con expresa condenación en costas. Acompañó copia del expediente del procedimiento administrativo sancionatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor relator. Por la parte reclamante, alega por el plazo anunciado de 30 minutos, don Juan José Izaguirre, por favor.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Con la venia de este tribunal, vengo en alegar, en representación de Antofagasta Terminal Internacional S.A., en adelante ATI, el recurso de reclamación deducido en contra de la resolución 645 del año 2015, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente, en adelante SMA, solicitando como petición principal la invalidación de esta por ser esta ilegal sobre la base de los argumentos de hecho y derecho que paso a exponer. En aras del tiempo y de la complejidad del asunto, centraré mi alegato en 3 temas que consideramos relevantes y esenciales a efecto de fundar nuestra reclamación. La primera situación alegada dice relación en la forma en la cual la SMA coetáneamente, artificiosamente e ilegalmente generó y tramitó 2 procedimientos administrativos sancionatorios respecto de un mismo conjunto de hechos y en circunstancias que existía un procedimiento sancionatorio suspendido en virtud de la aprobación de un programa de cumplimiento. Para graficar lo anterior y tener un mejor entendimiento de esta situación, permítanme hacer una muy breve reseña temporal de ambos procedimientos y de los principales hitos de estos procedimientos que acabamos de escuchar de la relación. A principios del mes de diciembre del 2014, la SMA inició el primer procedimiento de sanción basado en desviaciones de determinadas condiciones establecidas en 2 resoluciones de calificación ambiental, la resolución número 131 y la resolución número 12, y particularmente y específicamente respecto a las exigencias impuestas a mi representada en relación a las emisiones atmosféricas. Luego, el 6 de marzo del año 2015, es decir, transcurridos solo 3 meses desde el inicio del primer procedimiento sancionatorio, la referida autoridad inicia un segundo procedimiento sancionatorio por hechos que ésta consideró como nuevos y que eran supuestamente constitutivos de infracción a las mismas condiciones establecidas en las RCA ya referidas y que decían relación con la misma problemática ya enunciada, es decir, la emisión de polvo fugitivo producto de las actividades de acopio y embarque de concentrado. Es importante señalar que las condiciones o las medidas supuestamente infringidas son las mismas. Es más, en ambos procedimientos sancionatorios, la SMA hace mención al mismo considerando, que me permito, ilustre tribunal, leer por su relevancia. Se refiere al numeral 641, inciso 4 de la RCA 131, que es utilizado para fundar el cargo número 1 del procedimiento sancionatorio que nos convoca y el cargo número A2 del procedimiento sancionatorio anterior. Y este considerando establece lo siguiente, y verán la naturaleza extremadamente genérica de la medida. El edificio se ha diseñado de modo de mantener en su interior el polvo levantado en las operaciones interiores, por lo que las medidas contempladas como presurización negativa y protección del personal permiten afirmar que no existirán efectos ambientales. Respecto de este considerando, el cargo del primer procedimiento señaló lo siguiente. El interior del galpón de concentrados no se encuentra sellado herméticamente, producto de la existencia de orificios en techos y paredes del galpón, así como la inexistencia de cortina PVC a la entrada de este. En tanto el cargo del segundo procedimiento, al que nos convoca, señaló, se produce emisión de polvo fugitivo desde el galpón TGM, el que escapa por el portón de entrada de vehículos de dicho galpón, el mismo señalado anteriormente. Evidentemente, la mera lectura de ambos cargos resulta, al menos evidente, la identidad de los hechos en que estos se fundaron. Respecto al primer proceso, y tal como se señaló precedentemente en la relación, mi representada presentó de buena fe un programa de cumplimiento
Dicho programa de cumplimiento incluyó diversas medidas tendientes a dar solución a las deficiencias detectadas asociadas a la emisión fugitiva desde los galpones y de otras actividades. Entre esas medidas destacan dos que están asociadas a los cargos que acabo de leer: realizar el reemplazo o reparación de elementos de techos y paredes en la entrada del edificio, para lo cual se otorgó un plazo de 8 semanas. Y segundo, acreditar, que esto es muy relevante, a través de mediciones o por otro medio empírico, la presión negativa del galpón TGM, para lo cual se otorgó 15 semanas. Cabe destacar, porque el elemento de temporalidad creo que es muy importante, que mientras la SMA analizaba el mérito y suficiencia del programa de cumplimiento presentado por mi representada, realizó al menos 6 visitas nuevas de fiscalización. En el intertanto, como señalo, que se analizaba el programa de cumplimiento, a objeto de complementar y verificar la información levantada en las visitas de fiscalización anteriores. El 4 de marzo de este año, la SMA emite su informe de fiscalización en el que recoge toda la información levantada en las referidas visitas, contando, por ende, en tal instancia, y creo que esto es relevante, con toda la información técnica y adecuada para efecto de adoptar una decisión. El 6 de marzo, 2 días después, la SMA finalmente aprueba el programa de cumplimiento presentado por mi representada, pero inexplicablemente y en forma simultánea, el mismo día, inicia un segundo procedimiento sancionatorio al que ya he hecho referencia por supuestas nuevas infracciones. Es decir, mientras por un lado el titular se encontraba validando con la SMA las medidas tendientes a superar las deficiencias asociadas a la operación de los galpones, simultáneamente la misma autoridad y paralelamente se encontraba preparando la formulación de nuevos cargos por los mismos hechos. Ante esta inexplicable situación, la SMA realiza una construcción temática señalando lo siguiente. En el primer procedimiento sancionatorio, la focalización de la fiscalización habría estado dada por la calidad de la infraestructura, por la infraestructura misma. En cambio, en la segunda o en el segundo procedimiento de fiscalización, estaría focalizada en la operación o funcionamiento de dicha infraestructura. Ese es el argumento para justificar y rechazar nuestra argumentación que estamos ante cargos de igual entidad en 2 procedimientos distintos. Dicha distinción, a nuestro juicio, es artificiosa y carece de sustento jurídico, además de solo estar explicada en el informe de la reclamada y no en ningún otro acto administrativo. Y a nuestro juicio, además, se desvanece ante el simple hecho de que si las segundas o posteriores fiscalizaciones se hubieran realizado una vez que se ejecutaron o se ejecutaran las medidas contempladas en el programa de seguimiento, ninguna deficiencia se hubiera detectado, pues precisamente las medidas tendían y tienden a solucionar tales deficiencias. ¿Qué relación hay entre los cargos y el programa de cumplimiento? Y permítame leer muy rápidamente para efectos de ilustrar lo anterior. El cargo señala, se produce, ya lo mencioné, emisión de polvo fugitivo desde el galpón TGM, el que escapa por el portón de entrada de vehículos de dicho galpón. Respecto a este tema, el programa de cumplimiento estableció lo siguiente: acreditar a través de medición o por otro medio empírico la presión negativa del galpón TGM. Por lo tanto, resulta al menos paradojal que a nuestra representada se le formula este cargo en circunstancias que la misma autoridad había dado un plazo de 15 semanas para solucionar esta deficiencia. Evidentemente, para que los galpones funcionen correctamente bajo presión negativa, dichos galpones no pueden contar con una serie o con problemas en su hermeticidad, que era otra de las medidas que se estaba proponiendo en el programa de cumplimiento y que se encontraba vigente. Por ende, lo cierto es que
según se desprende del propio informe de la reclamada, el segundo procedimiento sancionatorio nace de la fiscalización del primer procedimiento. Por lo tanto, están enteramente bajo una misma unidad de fiscalización. Pareciera ser que fue en definitiva la premura de la autoridad la que finalmente determinó la existencia de dos procedimientos artificiosamente separados, privando a nuestra representada de poder incluir esa deficiencia en un programa de cumplimiento que a esa fecha no estaba aprobado y estaba en trámite de análisis y de aprobación. Entendemos que dicha premura puede ser contextualizada y entendida, valga la redundancia, en un contexto mediático y político por todos conocido, pero creemos que ello no implica, bajo ningún aspecto, un eximente al actuar legal de la autoridad en esta materia. Finalmente, del informe y de los antecedentes que constan en los expedientes, queda claro que la SMA, antes de aprobar el programa de cumplimiento, tenía pleno conocimiento de todas las infracciones que se habían detectado conexas y relacionadas, y de los hechos constitutivos de las mismas y la forma de solucionarlas. Teniendo, por ende, toda esta información, lo que procedía en derecho era complementar el programa de cumplimiento, como sí lo hizo, fíjense, respecto de uno de los cargos, cuestión que me lo pronunciaré posteriormente. El hecho de que la SMA haya aprobado, en definitiva, el programa de cumplimiento implica, bajo las disposiciones atingentes aplicables, que la autoridad consideró que el programa de cumplimiento era íntegro, eficaz y verificable, los tres requisitos que establece el ordenamiento jurídico vigente. Por eso nos lleva a concluir que el actuar de la SMA en esta materia fue incongruente, al menos por tres razones. La primera, si ya estaba aprobado el programa de cumplimiento, quiere decir, bajo los términos que acabamos de mencionar, que este era íntegro. ¿Cómo puede ser entonces un programa de cumplimiento íntegro si el mismo día, simultáneamente, la misma autoridad está dictando otro acto administrativo donde dice precisamente que no es íntegro? ¿Por qué? Porque constató una deficiencia. ¿Es íntegro o no es íntegro? En segundo lugar, la SMA reconoce la identidad jurídica de los fundamentos de los hechos, no así la identidad de los hechos. Pero si esto fuera así, ¿cómo se explica que la SMA de oficio haya complementado el programa de cumplimiento del primer procedimiento con hechos levantados en el segundo? Ahí hay un reconocimiento implícito de la conexión de estos hechos. Y en este aspecto, y dada la relevancia de este tema, permítanme leer dos párrafos que están contenidos a fojas 11 del informe de la SMA a este recurso. La SMA señala, por lo tanto, el eventual error de la SMA no está en haber formulado este cargo en el procedimiento cuya resolución sancionatoria se reclama, sino, en el mejor de los casos, en haber incluido en el programa de cumplimiento una situación detectada y relacionada con el procedimiento F006, que es el que estamos refiriendo. Agrega la autoridad, a nuestro juicio, de forma notable, dice, en conclusión, si la situación de ausencia de presión negativa relacionada con este cargo ha quedado cubierta con el programa de cumplimiento, ello se circunscribe exclusivamente a este cargo y no a los restantes del procedimiento sancionatorio. Es la propia autoridad la reconoce que está inmerso e incluido en el programa de cumplimiento ya referido. Ilustre Tribunal, ello sin duda, a mi juicio, atenta con la más mínima lógica, buena fe y coherencia que debe regir el actuar de la Administración y, más aún, y con particular énfasis, en el ejercicio de la asistencia al regulado, expresamente referido en ambos procedimientos sancionatorios y en el artículo 3, letra U, de la LOSMA. Así, en vez de aplicar los instrumentos aplicables que el propio ordenamiento jurídico prevé, en cumplimiento además de los principios aplicables del jus poniendi administrativo, cuestión que a todo esto el informe de la SMA rechaza o pone en duda, la SMA finalmente prefirió formular nuevos cargos y no incluirlos en el programa de cumplimiento.
el haberlos incluido sin duda hubiera sido la forma más eficiente y más rápida de proteger el medio ambiente. Finalmente, el haber iniciado un segundo procedimiento, artificiosamente, no persiguió la solución ambiental, sino que derechamente sancionar. Por último, en este ámbito, y a objeto de despejar cualquier duda que pudiera haber respecto a nuestra pretensión, esta parte quiere ser muy clara en indicar que esta alegación no implica de manera alguna que nosotros pretendamos tener un derecho incondicional a acogernos a un programa de cumplimiento, o que la SMA no tiene facultades para seguir realizando visitas de fiscalización mientras se analizaba el programa de cumplimiento. En ninguno de los dos casos esta parte tiene duda alguna. Simplemente en este caso concreto, lo que esta parte quiere reclamar y alegar es el inicio de un segundo procedimiento artificiosamente en las circunstancias ya explicadas que a nuestro juicio deviene en ilegal. La segunda situación que quisiéramos alegar dice relación con la legalidad de la medida impuesta en la parte resolutiva de la resolución 645 y que dice relación con la exigencia del barrido y aspirado del sector urbano circundante a las actividades portuarias. Esa medida, a nuestro juicio, adolece de al menos 3 vicios de ilegalidad. La primera, una ausencia de justificación o motivación de la resolución sancionatoria, puesto que nada dice cuáles son los fundamentos jurídicos de esta medida, situación expresamente reconocida por la SMA. Tuvimos que esperar el informe de la reclamada para tener conocimiento de cuál es el fundamento jurídico de esa medida. Finalmente, habiendo revisado el informe de la reclamada, se nos informa que el fundamento jurídico estaría radicado en 2 literales, literal G y H del artículo 3 de la LOSMA, que a nuestro juicio, además, no cubren la hipótesis verificada en el caso en cuestión, puesto que se refieren en ambos casos a situaciones de extrema urgencia, de suspensión de los efectos de la RCA y en las circunstancias de generación de daño ambiental, elemento que no procede en el caso en cuestión, tal como lo declaró expresamente la SMA en su resolución sancionatoria. Por último, en este aspecto, la medida de aspirado y de barrido tiene un claro tinte reparatorio. Y como es de completo conocimiento de este tribunal, esa es una medida que debiera derivar de un procedimiento judicial ad hoc que precisamente se ventila en esta sede. Finalmente, el tercer aspecto que quisiera revelar y relevar en este alegato es la falta de acreditación o de prueba respecto a la vinculación entre las infracciones detectadas y la generación real del riesgo aseverada por la SMA. No estamos señalando, como señala la SMA en su alegato, de que no se han generado emisiones. Lo que estamos diciendo es que la entidad de esas deficiencias no necesariamente son capaces, porque ni siquiera se han sido cuantificadas, de generar las concentraciones que se han sido detectadas puertas afuera de las instalaciones industriales. Y permítanme comenzar el análisis de este punto con la lectura de la siguiente nuevamente aseveración de la SMA contenida en el informe de fiscalización del segundo procedimiento, que señala, comillas, no es posible inferir que la operación de los galpones de manejo de concentrados del puerto de Ati sea la causante o única causante de dichos niveles de concentración de metales, para lo que sería necesario realizar estudios complementarios de más largo desarrollo. Es decir, nuevamente es la misma autoridad la que declara expresamente que no logró determinar, ni menos acreditar, que Ati sea la causante única de la contaminación de Antofagasta. Lo mismo aplica a la cuantificación de las emisiones, a la significancia de las emisiones, y olvida además un antecedente de público conocimiento. Antofagasta, el año 98, fue declarada zona de emergencia por la autoridad sanitaria precisamente por este mismo motivo, 6 años antes que Ati siquiera exista. Fue declarada zona de emergencia por concentración de metales provenientes de los concentrados.
En conclusión, ilustre tribunal, y a modo de resumen, tomando en consideración la ilegalidad de la existencia de un segundo procedimiento sancionatorio en circunstancia de estar pendiente y suspendido otro procedimiento sobre los mismos hechos, la ilegalidad de la medida requerida por la SMA en su cuerpo resolutivo de la resolución y la manifiesta falta de acreditación de la generación de riesgo a la salud, en contraste con las infracciones detectadas, ameritan nuestra solicitud de solicitar a este tribunal que se declare la ilegalidad de esta resolución 645 y, en consecuencia, la invalide. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Por la parte reclamada, por el lapso de 30 minutos que se ha anunciado, don Manuel Ibarra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, con la venia de este ilustre tribunal, alego en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente solicitando que este reclamo sea rechazado en todas sus partes con expresa condenación excosta, atendidos los argumentos que procedo a exponer. El primer tema que me gustaría referirme a la supuesta vulneración de los derechos de ATI en el procedimiento sancionatorio. Bien, la relación y en el alegato ha quedado claro que aquí hay dos procedimientos, uno en el año 2014 y uno en el año 2015. Y lo que dice ATI es que la Superintendencia, al no haberlos acumulado, le privó de la posibilidad de presentar un programa de cumplimiento omnicomprensivo de todas las infracciones. Sustenta su alegación diciendo que la LOSMA establece una serie de reglas para la potestad sancionatoria de la Superintendencia y que la Superintendencia siempre en sus actuaciones y en sus interpretaciones tiene que tener como casi que principio rector el derecho a defensa de los sujetos a quienes les formula cargo. Para esta Superintendencia cree que esta mirada es más bien parcial, porque la Superintendencia a través de la ley tiene un objetivo claro que es la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Y sobre todo en una herramienta como es el programa de cumplimiento, que evidentemente es un beneficio para los infractores, pero con un claro objetivo ambiental es que se vuelva a cumplir el instrumento infringido. Nosotros reiteramos que a través de la alegación de ATI lo que está buscando es un derecho incondicional a presentar un programa de cumplimiento. Y aquí, ¿quién es el que establece las restricciones y los impedimentos? Es la ley. ATI lo que señala es que aquí se le perturbó, por el actuar de la SMA, su derecho a presentar un programa de cumplimiento. Pero nosotros nos preguntamos y decimos, ¿quién es el que realmente perturba este derecho? Es el legislador. El artículo 42 señala claramente como un impedimento para presentar un programa de cumplimiento que el sujeto no haya presentado otro antes, salvo que sean infracciones leves. Y este segundo procedimiento de ATI, el año 2015, estamos hablando que son todas infracciones graves. Y si nos vamos a la realidad, a los hechos, su señoría ilustre, ¿quién es el que verdaderamente tiene el problema y el causante de perturbar este derecho a presentar un programa de cumplimiento? Para la Superintendencia es la misma empresa. ¿Acaso, señoría ilustre, si nosotros miramos con perspectiva esta situación, el procedimiento 2014 se inició a partir de una fiscalización que fue en abril de ese año? Y un año después, en febrero y en marzo del año 2015, se realizan las fiscalizaciones que dan origen al segundo procedimiento sancionatorio. Mi pregunta es, su señoría ilustre, ¿qué haría una empresa diligente cuando en abril de 2014 le levantamos todas estas fallas estructurales de sus galpones? Evidentemente, debió haber ajustado sus protocolos de cumplimiento, debió haber revisado que todo estuviera funcionando bien para que no se volvieran a reiterar estas situaciones. Pero ¿qué pasa? Al año siguiente, al año 2015, vamos y encontramos no los mismos hechos. Aquí soy enfático, son hechos distintos, como lo procederé a explicar después. Por lo tanto, lo que busca ATI, y aquí yo también quiero ser enfático, es que lo artificioso es que sea la maniobra de la Superintendencia de manejar estos dos procedimientos para llegarlos a acumular, para que ellos se puedan ir sin sanción. Porque ahí estamos hablando de que son hechos distintos, con efectos distintos, en etapas procedimentales distintos y sobre la base de fiscalizaciones que se separan por un año. Es decir, la Superintendencia, cuando va a fiscalizar a una misma empresa 2 años distintos, encuentra hechos distintos, va a tener que esperar el primer procedimiento para que se logre acumular todo y para que la parte pueda presentar su programa de cumplimiento e irse sin sanción. Para esta Superintendencia es un manejo arbitrario y artificioso de una herramienta que justamente está estricta y por algo el legislador puso el impedimento de que no se presenten 2 programas de cumplimiento a menos que el segundo se refiere a infracciones leves. Además, su señoría ilustre, si nosotros hubiésemos acumulado los 2 procedimientos, la empresa hubiese podido presentar un programa de cumplimiento omnicomprensivo de todas las infracciones,
Yo le adelanto y le digo que ese procedimiento, ese programa de cumplimiento debería haber sido rechazado. ¿Por qué? Porque el programa de cumplimiento, como ustedes bien saben, tiene un requisito que es la integridad. Y eso implica que la empresa se haga cargo de sus infracciones y de sus efectos. Pero en este proceso judicial, una de las cosas que está impugnando la empresa es que no quiere hacer la medida de limpieza. Si esa misma actitud la hubiese tenido en el programa de cumplimiento, es decir, no querer hacerse cargo de los efectos de sus infracciones, habría implicado un rechazo de ese programa de cumplimiento. Para seguir mi alegato, me voy a hacer cargo de las supuestas ilegalidades en relación a las infracciones y para poder, en el fondo, ser más gráfico y explicativo, voy a presentar esta imagen que ustedes pueden ver en pantalla que muestra las instalaciones de ATI. El número 1 es el primer galpón, que es el TEGM. El 2, el galpón SAC. Ese punto número 3 indica el sistema de filtro de aire que comparten los dos galpones. El 4 es el lugar donde hacen los lavados de vehículos y el 5 el embarque de los concentrados de metales. La infracción número 1 por la cual se sanciona a ATI es la emisión de polvo fugitivo desde el galpón TGM. Y ese polvo fugitivo salía desde el portón de ingreso a este galpón. Primera observación que les quiero hacer, la empresa nunca cuestiona el hecho que fundamenta el cargo. Nunca dice que no hubo emisión de polvo fugitivo con metales. Lo que cuestiona y dice que nosotros no debimos haber formulado este cargo porque esto ya estaba solucionado en el programa de cumplimiento del procedimiento del año 2014, el del año anterior. Pero acá, si nos damos cuenta, las formulaciones de cargo dicen relación con hechos distintos. En el 2014 lo que se le imputa a ATI son fisuras en el galpón TGM, mientras que en el año 2015 es la emisión de polvo fugitivo de este galpón, porque aquí se usa una cámara termográfica que es capaz de captar movimiento de alta sensibilidad y que, como lo señalaré más adelante, eran metales pesados que produjeron un riesgo significativo a la salud de la población de Antofagasta. Reconocemos, al igual que el informe, que aquí el error que pudo haber es que en el programa de cumplimiento relativo al año 2014 se agregó una acción, una meta y un compromiso de la empresa donde se le exigió, como lo dijo el abogado de la parte reclamante, acreditar la presión negativa de este galpón TGM, lo que es raro porque eso se constató en el año 2015. Si bien lo reconocemos como un error, entendemos que no es esencial porque la razón de por qué se incluyó en este programa de cumplimiento del año 2014 era porque era una situación urgente respecto a la cual nosotros necesitamos un compromiso rápido de la empresa de garantizar esta presión negativa, porque eso es lo que evita que haya esta emisión de polvo fugitivo. Porque además, si nosotros no lo hubiésemos incluido en el programa de cumplimiento del año 2014, perfectamente lo podríamos haber ordenado como una medida provisional en el procedimiento del año 2015. Hacer relevancia también que el criterio de integridad con el cual se aprobó el programa de cumplimiento del año 2014 no tiene ninguna contradicción con el hecho de que nosotros hayamos formulado nuevos cargos, porque la integridad se compara con la formulación de cargo respecto al cual se presenta el programa, y la formulación de cargo número 2, como dije recién, se refiere a nuevos hechos. En relación a la infracción número 2, que también es relativa al galpón TGM, lo que se le sanciona a ATI es porque no tenía unas estructuras fijas para separar los concentrados de cobre, zinc y plomo. Si uno analiza la evaluación ambiental, lo que no se quería es que se juntara el plomo más bien con el zinc y con el cobre. Principalmente porque si mezclábamos los concentrados y además había emisión fugitiva, el plomo podía salir a la atmósfera y podía producir problemas a la salud de las personas. La empresa tampoco cuestiona el hecho que funda el cargo, no dice que aquí sí hubo separación de concentrados. Lo que cuestiona también y nuevamente es que aquí el cargo no debió haberse formulado porque para eso la superintendencia debió haber acreditado acopio de plomo. Nosotros como superintendencia estimamos que no era necesario acreditar el acopio de plomo para levantar este cargo, que lo que se le imputa es que no tenía la separación para el acopio. De hecho, la infracción acá se aplicó una multa de 287 UTA de las 5.000 que se podían aplicar. La empresa dice que desde el año 2010 no acopia plomo. La prueba de eso, de su defensa en el procedimiento sancionatorio, no fue ninguna. Fue solo una declaración de la misma empresa. La prueba recién de que no haya acopio de plomo en este galpón viene en el proceso judicial, donde la parte acompaña dos antecedentes, que es la resolución de la Seremia de Salud Antofagasta 2599 y la carta de la empresa portuaria Antofagasta 257. Quiero dejar en claro, señores ilustres, que ambos documentos, si bien se señala que se acompañaron en su texto de su reclamo, no están formalmente acompañados, por lo cual la superintendencia no tuvo acceso a los mismos, no pudo analizarlos y no pudo objetarlos. Pero ellos sí los citaron, estos ambos documentos en su informe, y respecto a la resolución de la Seremia de Salud no aplica el caso, porque de acuerdo a la cita,
se refiere al transporte de plomo, más no al acopio de plomo. Y respecto a la carta de la empresa portuaria Antofagasta, donde señalan que aquí el concentrado de plomo debe acopiarse en Portezuelo, en Maxisacos, el antepuerto Portezuelo es una instalación que usa la empresa portuaria Antofagasta y no ATI, por lo tanto tampoco aplica. Además, su señoría ilustre, acá la empresa no ha hecho nunca una modificación de su proyecto donde diga que ya no va a copiar plomo, ni ha habido una pertinencia tampoco al respecto. Solo tenemos que creer en sus declaraciones. De hecho, si la empresa hoy quisiera copiar plomo, lo puede hacer, su autorización ambiental así lo permite, pero no tiene la estructura necesaria para hacer esta separación de concentrado. Incluso, ellos dicen que desde el año 2010 no copian plomo, pero la pregunta es, ¿qué pasó desde el 2003, que es de la fecha de la RCA, al año 2010? ¿Se acopió el plomo sin tener la separación de los concentrados? Para esta superintendencia, por lo tanto, las alegaciones respecto a esta infracción son improcedentes. La tercera infracción por la cual se sanciona a ATI es que en este movimiento de carga de concentrado de zinc al buque hay también emisión de polvo fugitivo. Ustedes pueden ver en la pantalla que esa es la estructura donde se carga el concentrado de zinc al buque. Lo que está en círculo rojo es el chute telescópico, que es la medida que en realidad quería mitigar y evitar más bien la emisión de polvo fugitivo, que es la que no funcionó. Nosotros levantamos esto como un impacto no previsto, porque si uno analiza la evaluación ambiental, nunca se previó que de esta labor iba a haber emisiones de polvo fugitivo. Y la empresa primero cuestiona que haya un impacto no previsto. Y yo simplemente quiero con su venia leer la evaluación ambiental, tres piezas de la evaluación ambiental donde claramente ellos niegan que había emisión de polvo fugitivo, por lo tanto hay un impacto no previsto. En la adenda número 1, la misma empresa dice: basta que el chute telescópico quede a menos de 1 metro de la brazola de la nave para que no haya emisiones fuera de la bodega. Después, en el ICE, no existirán emisiones a la atmósfera durante la operación. El proyecto, en su diseño, contempla medidas de control de emisiones de fugitivo de concentrado. Y la RCA 131 del año 2013 señala respecto de la emisión de polvo fugitivo: el proyecto está concebido para controlar este aspecto. Pero como vimos, no se controló. Hubo una emisión de polvo fugitivo, la evaluación ambiental nunca pronosticó una medida para hacerle frente, hay un impacto no previsto su RCA le obligaba a que frente a un impacto no previsto debía hacer aviso a la autoridad y tomar las medidas mitigatorias para controlarlo, lo que no sucedió. También alega que en esta infracción fue solamente constatada por una apreciación subjetiva de un funcionario. Eso también es improcedente, porque acá se constató con una cámara termográfica, como bien dije, y fueron imágenes que incluso vio su señoría ilustre al momento de autorizar la detención de funcionamiento de las instalaciones de la empresa. En relación a la infracción número 4, su señoría ilustre, que ya nos referimos al otro galpón, al galpón SAC. Se sanciona a ATI porque no garantizó la hermeticidad de este galpón porque se encontraban con fisuras. La empresa nuevamente nunca cuestiona el hecho objeto del cargo, pero dice que no debimos formularlo porque eso ya estaba tratado y estaba contemplado dentro del programa de cumplimiento del procedimiento de 2014. Eso no es efectivo, vuelvo a decir, son hechos distintos. La fisura del galpón SAC nunca fue un hecho constatado a propósito del procedimiento 2014, solo fue un hecho constatado respecto al procedimiento 2015. La empresa quizás se confunde porque en el programa de cumplimiento una de las acciones, específicamente la acción número 1, objetivo 3, obligaba a que la empresa hiciera limpieza del galpón de concentrados SAC. Pero la limpieza de un galpón no es sinónimo de que se arreglen las fisuras de ese galpón. Por lo tanto, las alegaciones en relación a esta infracción también son improcedentes. Respecto a la infracción número 5, que se sanciona a ATI por incumplir una medida provisional de hacer mediciones de eficiencia a los sistemas de filtros de aire en un plazo señalado por la superintendencia, la empresa señala que no debimos nunca levantar este cargo porque como se aprobó un programa de cumplimiento en el procedimiento 2014, se suspendía el procedimiento y por lo tanto se suspendían las medidas provisionales. Pero las medidas provisionales es un cuaderno separado. Se suspende el procedimiento sancionatorio, pero las medidas provisionales siguen surtiendo su efecto. Además, su señoría ilustre, acá había una obligación de hacer dos mediciones de eficiencia al año este sistema de filtro, que era el único medio para poder determinar que la presión negativa estaba funcionando. La empresa no lo hizo. La superintendencia le ordena como medida provisional hacerlo de manera urgente, en un plazo determinado. La empresa no lo hace. Y ese plazo venció antes de aprobarse el programa de cumplimiento, es decir, antes de que se suspendiera el cuaderno principal del procedimiento sancionatorio, por lo tanto también las alegaciones en este punto no corresponden y son improcedentes. Me voy a referir ahora rápidamente, su señoría ilustre, a la clasificación de gravedad. Nosotros clasificamos la infracción número 1 y número 3, que dice en relación con la emisión de polvo fugitivo desde el galpón TGM y desde las labores de carga de buque,
como grave y usamos el artículo 36, número 2, letra B, que es cuando las infracciones generan un riesgo significativo a la salud de la población. Lo primero que parece paradójico es que la empresa en sus autorizaciones ambientales reconoce que va a usar metales pesados, reconoce que va a usar plomo, reconoce que va a usar zinc, reconoce que va a usar cobre. Nunca cuestiona el hecho de las emisiones fugitivas. Reconoce que hubieron emisiones fugitivas desde el galpón TGM, desde las labores de carga del buque. Por lo tanto, ya es bastante extraño que cuestionen que una emisión de metales pesados no genere un riesgo significativo a la salud de la población. Pero la superintendencia es un análisis científico y técnico de esta situación, donde acreditamos primero que había un riesgo y también la significancia de ese riesgo. ¿Cómo acreditamos la existencia de un riesgo? Usamos la guía metodológica del CEA que se usa para determinar riesgo significativo a la salud de la población, donde aquí lo primero que dice esta guía, si uno la lee, es que no es necesario simplemente que hayan contaminantes, sino que se estructura una ruta de exposición completa o potencial. Y en este caso de ATI se logró acreditar una ruta de exposición completa de zinc, cobre y plomo. Como ustedes saben, la ruta de exposición para poder configurarla tiene 5 elementos. Primero, que hay una fuente contaminante. Y aquí evidentemente había una fuente contaminante en las instalaciones de ATI, ellos no niegan la emisión de polvo fugitivo. Y nosotros también estamos en posición en el procedimiento 2015 de decir que ATI evidentemente ha colaborado con la contaminación de Antofagasta en los sectores aledaños a las instalaciones de la empresa. ¿Cuáles fueron las pruebas que nosotros utilizamos? Primero hicimos una medición en el año 2015 con el equipo XRF. Como bien se ha señalado en otros procesos en este mismo tribunal, mediciones de equipo XRF no sirven para determinar excedencia, pero sí sirven para caracterizar concentraciones. Y acá se determinaron justamente altas concentraciones de justo los metales pesados con los que trabaja la empresa: cobre, zinc y plomo. Además, si ustedes ven el informe de fiscalización, eso justamente se condice con la dirección de los vientos del lugar. También se hizo estudios del ISP, donde se hizo muestra de polvo sedimentable. Lo primero que dice el ISP, ya que hay una situación complicada porque esta es una zona residencial donde hay incluso establecimientos de salud y educacionales. Cuando se hicieron las muestras del ISP de este polvo sedimentable, si bien también nosotros no tenemos norma de suelo que fije límites de concentración, usamos las normas que generalmente se utilizan para suelo, que es la suiza y la canadiense. Ambas mostraron altas excedencias, y entre más cerca se estaba de la empresa, más altas eran las excedencias. Después, la superintendencia encarga 2 informes a Hidrolab, donde también se hace un muestreo de suelo, también altas excedencias y entre más cerca de la empresa, mayores. Este cuadro que yo les muestro en pantalla muestra los resultados de estos muestreos. Ustedes en las columnas de la parte derecha pueden ver la norma canadiense y la norma suiza y los límites de miligramos por kilo. El resultado del ISP, por ejemplo, en plomo, el límite de la suiza es 400, la canadiense 140, y la muestra que hizo el ISP dio 3.968, y la máxima de Hidrolab dio 1.035. En arsénico, el límite 50 para la suiza, 12 para la canadiense, resultado del ISP 196 y 49 el de Hidrolab. Y cobre la misma situación, norma suiza 1000, canadiense 63, resultado del ISP es 23.453 y el cobre 8.805. Para generar esta ruta de exposición también nosotros teníamos que acreditar que no habría otra fuente contaminante. La posible otra fuente contaminante era Empresa Portuaria Antofagasta, que también desarrolla actividades en el lugar, pero la superintendencia también la fiscalizó. También usó la misma tecnología y no se constataron emisiones de polvo fugitivo. Y eso también se condice porque las instalaciones de graneles minerales metálicos no los desarrollan en ese lugar, sino que lo hacen por tesuelo. Entonces en la ruta de exposición teníamos acreditado que había una fuente contaminante. Tenemos una ruta de salida que es el aire o el suelo. Tenemos un punto de exposición que es el lugar donde se encuentran las emisiones de la empresa con la población. La vía de exposición teníamos la inhalación, el contacto dérmico y la ingesta de partículas de suelo. Y teníamos evidentemente la población receptora. Importante señalar, su señoría ilustre, que la empresa ATI en ningún momento cuestiona cómo se elaboró esta ruta de exposición, los resultados de los muestreos, por lo tanto su análisis de riesgo son solo interpretaciones sin ningún sustento técnico ni científico. La significancia de este riesgo se analizó con un método que usa la Organización Panamericana de la Salud, que es los mismos criterios que usa esta guía del CEA. La sanción dedica amplias páginas para detallar cómo se aplicó este método. Llegamos a la conclusión, como bien señaló el relator, de que había una posibilidad de efectos nocivos a la salud no cancerígeno. Y nuevamente digo, la empresa nunca cuestiona la aplicación de este método, cómo se aplicó, sino que también levanta que no hay riesgo significativo con meras interpretaciones sin ningún sustento técnico ni científico.
En relación a la infracción número 2, que era que no se habían separado, había lugares fijos de separación de acopio de cobre, zinc y plomo, nosotros clasificamos la gravedad de esa infracción por el 36 número 2, letra E, que es el incumplimiento grave de medidas que tiendan a minimizar o eliminar efectos negativos de un proyecto o actividad. Como ya hemos estudiado y ha habido jurisprudencia a la fecha en relación a la aplicación de esta circunstancia que clasifica la gravedad, hemos señalado que aquí uno de los criterios para clasificarla es la centralidad de la medida. Y para analizar la centralidad de la medida tenemos que irnos a la evaluación ambiental. Y si nos vamos a la evaluación ambiental de este proyecto y ustedes la revisan, esta era una de las principales medidas para poder evitar las emisiones de polvo fugitivo. ¿Por qué? ¿Cuál era el fin ambiental? No me mezcle el zinc con el cobre y el plomo, porque si usted además no garantiza la presión negativa y hay emisiones de polvo fugitivo, ese plomo puede salir. Y aquí sucedió todo. No estaban los sitios fijos y además hubieron emisiones de polvo fugitivo que, repito, nunca fueron cuestionadas por la empresa el hecho mismo. Respecto a la infracción número 4, era que el galpón SAC, el otro galpón, tenía fisuras. Esas son las fisuras que ustedes pueden ver en pantalla, están marcadas con un círculo rojo. Esas son las fisuras del galpón SAC. Nosotros esta infracción también la clasificamos como grave con la misma letra, por incumplimiento grave de medidas. Acá si uno también revisa la evaluación ambiental, incluso la resolución de calificación ambiental, se da cuenta que evidentemente aquí uno de los principales impactos significativos de este proyecto eran las posibles emisiones atmosféricas con metales pesados. Y la RCA dice expresamente, en su considerando 3.5.1, la única entrada de aire debe ser la entrada y salida de vehículos, y el 3.7 se contempla un galpón hermético funcionando con presión negativa. Esto no sucedió. Si bien es cierto, nosotros nunca constatamos que había emisión de polvo fugitivo de este galpón SAC, como les comenté al principio, como estos galpones tienen un sistema de filtro de aire que está conectado, todas las fisuras del galpón SAC van a incidir directamente en la presión negativa del galpón TGM. Y del galpón TGM sí se constató la emisión de polvo fugitivo. En relación a la infracción número 5, que es el incumplimiento de la medida provisional, la empresa señala que nosotros la clasificamos por el artículo 36, número 2, letra F, que es cuando se incumple una medida urgente ordenada por la superintendencia. La empresa dice, ¿cómo va a ser urgente si nosotros le pedimos ampliación de plazo y ustedes no la concedieron? Nosotros no concedimos ampliación de plazo porque, como les señalaba, esta medida era que la empresa hiciera mediciones de eficiencia de sus sistemas de filtro. La empresa, para pedir la ampliación de plazo, no acreditó que tenía problemas para hacer las mediciones. Si ustedes se fijan en la solicitud de ampliación de plazo, lo que quería hacer era corregir los defectos del sistema de filtro. Y eso es evidentemente generar una hipótesis artificiosa de cumplimiento y no permitir que la superintendencia se dé cuenta de que los sistemas de presión negativa no estaban funcionando. Para finalizar mi alegato, quiero hacer simplemente rápidamente dos consideraciones en cuanto a la intencionalidad. Solo recalcar que nosotros, al aplicar la intencionalidad en este caso, acogimos lo que ha resuelto este ilustre tribunal y la Corte Suprema en la sentencia eléctrica Santiago. Acá no solamente usamos la culpa infraccional necesaria para configurar la infracción, sino que aquí hay un importante elemento cognitivo. Estamos hablando también de un sujeto calificado. ATI tiene experiencia en el mercado. Recordemos además que ATI presentó proyectos que fueron rechazados en el CIA y entonces el motivo del rechazo era porque justamente no manejaba bien las problemáticas relacionadas con las emisiones de polvo fugitivo. Repito, había un año de diferencia entre las fiscalizaciones que originaron ambos procedimientos. Había una alarma pública, habían incluso programas de televisión incluidos. Pero vamos al 2015 y constatamos efectos importantes de las infracciones que ya dicen relación con el riesgo significativo a la salud de la población. En cuanto a las medidas urgentes y transitorias de limpieza de suelos, nosotros defendemos la competencia de su señoría ilustre para poder dictarlas. Tenemos el artículo 3, letra G. El abogado de la parte reclamante habla de que habría que probar un daño ambiental, pero el artículo 3, letra G, solamente nos obliga a probar que hay un daño inminente y grave. Y nosotros consideramos que las infracciones de ATI sí generaban este daño inminente y un daño grave, como una hipótesis de riesgo. Si se acogiera la teoría de la parte reclamante, la superintendencia no tendría ninguna medida para poder abordar las problemáticas ambientales que se producen y que siguen cuando se cierran los procedimientos sancionatorios. Ustedes bien saben que cuando nosotros dictamos una resolución final, no es sinónimo de que la problemática ambiental y los efectos de las infracciones se hayan solucionado. Y la superintendencia debe tener una herramienta para hacerle frente, porque si no es así, no vamos a cumplir con nuestra misión, que es proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Simplemente reiterar como consideración final, el medir la cantidad de concentraciones no era necesario para acreditar el riesgo a la salud de la población, porque nosotros nunca imputamos daño.
imputamos una hipótesis de riesgo significativo que, como señalé, se acreditó con un examen XRF, con estudios del ISP y con estudios del Hidrolab. Se hizo una ruta de exposición completa y se analizó su significancia. En razón de todo lo anterior, su señoría ilustre, solicito nuevamente el rechazo del presente reclamo en todas sus partes con costas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Abogado, la máquina XRF que usaron en ATI es la misma que usaron en Tecnorec. Claro, la diferencia con el caso de Tecnorec es que aquí además hicimos muestras. El ISP hizo muestras de polvos sedimentales y Hidrolab hizo muestras de suelo. Pero fue la misma máquina y por eso también, lo dije, no sirvió esa máquina para determinar excedencias, sino solo caracterización de concentraciones. Y hago solamente una corrección de hecho, que en la parte reclamante citó una parte del informe que decía que era el año 2015, pero era del 2014, en aquella frase que dice que no puede afirmarse que ATI sea la causante o única causante de los niveles de concentración de metales en la ciudad. Eso es parte del informe del 2014 y no del 2015. Gracias. Muy buenas tardes al representante de ATI. En primer lugar, quisiera, si pudiera, ilustrar al tribunal acerca del cumplimiento de la medida de limpieza. ¿Perdón? ¿De qué cumplimiento? De la medida de limpieza establecida en la resolución que está impugnando. Si la hemos cumplido o no. El estado de cumplimiento, si nos pudiera ilustrar. No, la medida no ha sido efectuada en su plenitud a la fecha. Se está a la espera de lo que se resuelva por este tribunal. Entiendo de que sí se ha generado ya limpieza en los lugares circundantes, no se ha generado completamente y siguiendo el procedimiento que está estableciendo la SMA, que es decir, culminar la limpieza y presentar un informe a la SMA. Se está a la espera de lo que este tribunal resuelva. Entonces, podríamos decir que han asumido un efecto suspensivo del cumplimiento de esta medida a la espera del pronunciamiento de este tribunal. Ya. En segundo lugar, quisiera preguntarle respecto... le decía al presidente que tengo un montón de preguntas, voy a tratar de sistematizarla de la mejor manera posible. Cuando usted inició su alegato hizo mención al impacto. Entonces yo quisiera preguntarle también para que nos pudiera ilustrar sobre si el incumplimiento de una condición de una RCA que no tenga como resultado el impacto ambiental que se pretende mitigar, reparar o compensar, daría de alguna otra forma, según lo que le entendí en su alegato, un elemento de absolución. No recuerdo haber utilizado la palabra impacto, pero no es lo que quise señalar. Lo que quise señalar, me imagino que se refiere a la primera parte de mi alegato, cuando hago relación de la relación entre ambos procedimientos. De las emisiones a la atmósfera, que es el elemento que entenderíamos se está resguardando. Sí. Lo que señalé y que quise señalar es que nosotros, y efectivamente tal como señala el abogado de la SMA, nosotros no desconocemos las deficiencias establecidas, ¿no es cierto?, en los procedimientos sancionatorios de los galpones. Por eso mismo es que presentamos un programa de cumplimiento. Lo que estamos diciendo desde el punto de vista ya no del impacto, sino que cuando el abogado de la contraparte se refiere a la cuantificación, nos estamos refiriendo de que no hay una necesaria relación entre lo que finalmente sale por esos orificios, que nosotros sí reconocemos, y finalmente las concentraciones que ahí se señalaron. A eso me refiero. No hay una vinculación necesaria y una prueba de la SMA que vincule necesariamente la emisión que se genera difusa a través de esos orificios o a través de las deficiencias del sistema de presión negativa versus lo que finalmente se encontró puertas afuera de la instalación. Más aún cuando sabíamos que esa situación ya estaba reconocida por la autoridad sanitaria en el año 98, 6 años antes. A eso me refiero con el impacto. Desde luego no quiero decir que habiendo incumplimiento de una condición
si es que no se genera impacto, ese incumplimiento deja de ser incumplimiento. No, no es lo que quiero decir y me excuso si es que efectivamente... Pero está incorporando un elemento de causalidad. O sea, el incumplimiento per se, si es que no es posible vincularlo a una... o si más bien, la emisión a la atmósfera, no es posible vincularlo causalmente a un incumplimiento de una RCA, ese incumplimiento dejaría de tener todas las características necesarias para poder estar incluido en un procedimiento sancionatorio? Para no, entender su argumento. Sí, está bien. No, lo que quiero decir es que, a ver, el hecho de que exista la deficiencia no lo estamos reprochando ni discutiendo. Lo único que estamos diciendo respecto, primero, a la gravedad de la calificación de los hechos, al fundamento de la medida ¿no es cierto?, de la aspiración y barrido de las calles, es que ese daño, aquí el abogado de la SMA se refería a riesgo, la verdad es que la ley habla de daño inminente, no de riesgo. Lo que yo estoy tratando de decir es que no necesariamente ese supuesto daño o ese supuesto riesgo inminente derivado de las altas concentraciones en las calles de Antofagasta es consecuencia exclusiva de las deficiencias detectadas. Eso es lo que quiero decir. Al representante de la superintendencia, también creo que hoy día estaba un poco desconcentrada, pero no logré entender bien lo del impacto no previsto en relación a la letra 3H, sí. Sobre todo, y quisiera ahí, si usted pudiera ilustrarme respecto, quizás la superintendencia tiene una interpretación distinta al impacto no previsto de la que normalmente se vio en el dictamen de la Contraloría que dio origen al 25 quinque en la modificación de la 20.417, porque estaríamos hablando de un estudio, de un plan de un seguimiento, de las variables ambientales, y en este sentido, cuando usted habló de impacto no previsto, usted habló simplemente de que no estuviera considerado en la evaluación. Sí, la verdad es que cuando uno analiza la resolución sancionatoria se levantó así. Se analizó la resolución de calificación ambiental, así como las piezas, como el ICE y la adenda, y evidentemente aquí nunca se previó la posibilidad de que con el chute telescópico hubiese una emisión de polvo fugitivo. Por lo tanto, tampoco nunca se estudió una medida para hacerle frente en caso de que este sí estuviera. Y la sanción lo que se hizo fue como atendido a que sí se verificó esa situación, que a pesar de que el chute telescópico estaba instalado como la RCA lo decía, se verificó esta emisión de polvo fugitivo, la cual no fue cuestionada, y se levantó como un incumplimiento a la RCA que le decía expresamente. De hecho, lo tengo acá escrito, dice: el titular del proyecto deberá informar a la Corema de la región en caso de que exista impacto no previsto en la vía, obligándose a asumir las acciones necesarias para controlarlos o mitigarlos. Y en relación a ese, considerando fue que se levantó el incumplimiento. El no dar aviso a la autoridad de un impacto no previsto. En el caso de una declaración de impacto ambiental. Claro, que venía ese considerando en la RCA. Sí. Sí. Y usted, ahora, al final de su alegato, usted hizo mención a que la medida de limpieza tenía relación o fuente normativa el 3G. Sí. Y no, sin embargo, en el informe ustedes hablan del 3G y el 3G, 3H, que en el fondo, claro, en el fondo nosotros, cuando lo decimos en el informe, es para más que nada defender nuestra competencia para que cuando tenemos situaciones de sancionatorios donde... Por acá también, en relación al efecto no previsto, por eso lo relacionamos con el 3H. Pero en realidad queríamos más bien levantarlo con el 3G, porque aquí las relaciones justamente con el polvo fugitivo se relacionaban más con incumplimiento de RCA. Claro, usted me acaba de mencionar un incumplimiento de sí. la RCA al que... Okay. Sí. Luego, usted hace un reconocimiento, y tanto en el informe y el abogado de la reclamante leyó, y dice que ese reconocimiento... no es una ilegalidad. El reconocimiento en la infracción número 1, cuando reconocemos, sí. Lo que sucede es que acá el hecho de que en el programa de cumplimiento se agregara una acción relativa a solucionar el problema de presión negativa del galpón TGM no es sinónimo de que ese galpón haya funcionado mal. ¿A qué me refiero? Que no hay una ilegalidad porque el procedimiento del año 2015 levantó un hecho. El galpón TGM no funcionó bien porque hay emisión de polvo fugitivo. Eso es un hecho. La solución de ese hecho, nosotros podríamos haberla adoptado como una medida provisional, pero el error fue en incluir en el programa de cumplimiento del año 2014. Y eso es lo que nosotros no consideramos, que la solución a ese problema, al haberlo considerado en el programa de cumplimiento,
puede ser un error, pero nosotros no consideramos que sea un vicio esencial que constituya una ilegalidad de la resolución. Luego, voy a saltar al artículo 40, la intencionalidad. La parte reclamante señala que la intencionalidad en la que estamos hablando solo podría ser un agravante. Entonces, y usted habla ahí del conocimiento cognitivo. Entonces, quisiera preguntarle directamente, ¿usted considera que, o la superintendencia estima que la aplicación de ese literal solo contempla la hipótesis de dolo? Es que nosotros estamos acatando ya bien el fallo de Eléctrica Santiago, donde la Corte Suprema habla de dolo. Ahora, lo importante es que la Corte Suprema no le da contenido a ese dolo. Por lo tanto, no es sinónimo de un dolo malo, de que haya una intención de generar un daño, una intención maliciosa. Perfectamente puede estar relacionado con un elemento cognitivo, volitivo, de conocer la conducta y los efectos jurídicos que puede producir esa conducta, y es en razón a eso que se creó la figura del sujeto calificado, que es un sujeto que está en una posición de conocer sus obligaciones, sobre todo una RCA que es hecha a la medida del proyecto, y perfectamente además acá habían situaciones donde se le habían rechazado proyectos intermedios justamente por no manejar bien este impacto. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la audiencia, se da por terminado. Muchas gracias.